Bienvenidos hermanos y hermanas en la fe. Vamos a leer y después reflexionar con la reflexión de un hermano en la fe, porque este pasaje del Evangelio lo tenemos ya hecho un vídeo y comentado por nosotros, pero siempre es bueno releerlo, como decimos, relean las Escrituras, porque son un pozo sin fondo y siempre hay una enseñanza para cada uno de nosotros en cada momento, en cada distinto momento de nuestra vida y en cada distintos tiempos a lo largo de la historia, siempre hay una enseñanza. Vamos a leer cómo se debe perdonar al hermano de Mateo capítulo 18, versículos 15 a 22. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No, te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Es bellísimo a este pasaje porque nos enseña que no siempre el perdón es posible, nuestro Señor Jesucristo. Por 3 veces le podemos decir que recoja el perdón a un hermano en la fe. Primero directamente, después con testigos, para que conste toda palabra. Y si no, a la tercera es a la iglesia, a toda la comunidad. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Apártale de la iglesia, dice nuestro Señor Jesucristo, para que recorra su camino. No siempre es posible el perdón. El perdón es un acto de sacrificio entre las dos partes, y no siempre una de las partes es capaz de hacer ese sacrificio. El acto de contrición, el propósito de la enmienda, la confesión y la penitencia. Es triste, pero es así. Vamos a reflexionar esta reflexión de nuestro hermano en la fe. La vamos a leer. Cristo habla de perdonar de corazón al hermano, es decir, al hermano espiritual en Cristo o Hijo de Dios. Este término se aclara en Juan 1:12. Pero a cuantos le recibieron, les dio la potestad de ser hijo de Dios. Y en otros pasajes del Nuevo Testamento. Es muy importante esto que dice aquí nuestro hermano en la fe, porque siendo hermanos en la fe, siendo hijos de Dios, fíjense lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. 2 o 3 congregados en medio de mi nombre, 2 o 3 hijos de Dios, 2 o 3 hermanos en la fe, son suficientes, dice nuestro Señor Jesucristo, para estar entre esos 2 o 3.
Esto también es importantísimo, porque mientras existan 2 o 3 hermanos en la fe, 2 o 3 hijos de Dios, existirá nuestro Señor Jesucristo. Fíjense la responsabilidad que tenemos. Existirá en medio de nosotros, existirá en la tierra. Fíjense la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros en leer, comprender, vivir y transmitir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Porque donde están 2 o 3 congregados, hermanos en la fe, hijos de Dios, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí seguimos la reflexión sobre el perdón de los hermanos en la fe, después de este pequeño paréntesis. Cristo nos dice: perdonad y seréis perdonados, pero debemos comprender qué es el perdón, porque lamentablemente no todos podrán ser perdonados ni por el mismo Jesucristo. Es lo que nos avisa nuestro Señor Jesucristo, que a la tercera, un hermano en la fe, si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Por desgracia, no todos podrán ser perdonados, ni siquiera por el mismo Jesucristo, como dice nuestro hermano en la fe. Es un error de falsa misericordia que quizás se populariza por desconocimiento y asociación con su mandato: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amad y amad a vuestros enemigos, que ya aclaramos que es desear y ayudar a nuestro prójimo a que crea en Cristo y cumpla los mandamientos, para que obtenga el supremo bien, la vida eterna. Vivimos en unos tiempos en la que todo es superficial, no se profundiza. El amor, la palabra amor, está muchas veces vacía de contenido, que es lo que dice aquí nuestro hermano en la fe. Amar a los demás es amarles con las reglas del amor, con las reglas de nuestro Señor Jesucristo. No es un amor vacío, no es un amor sin reglas, es un amor con reglas. Tú no puedes amar a tu mujer, decir que amas a tu esposa y marcharte con otras mujeres y no respetarla y no cuidarla. Tú no puedes decir que amas a una persona. Así no lo puedes decir. Es una palabra vacía de contenido. Amar es cumplir el compromiso de las reglas. Es a lo que se refiere nuestro Señor Jesucristo y lo que dice nuestro hermano, que en otra reflexión ya comentó y aquí lo resume. Es desear y ayudar a nuestro prójimo a que crea en Cristo y cumpla los mandamientos para que obtenga el supremo bien. Amad a tu prójimo como a ti mismo. Amad a vuestros enemigos. El acto eficaz de perdonar no depende solo de nuestra voluntad de perdonar, sino también de la voluntad del prójimo en aceptar el perdón. No podemos perdonar a quien obra la peor maldad y no se arrepiente, contumaz en su mal contra nosotros, sino que debemos detenerlo, defendernos contra él firmemente para evitar que se expanda ese mal. De lo contrario, pecamos contra nosotros por omisión de caridad a una criatura que no está en Cristo y que extiende el mal y se lleva a sí misma y a más almas a la condenación eterna. Qué cierto lo que dice nuestro hermano aquí en la fe. Hay que apartar, y lo dice nuestro Señor Jesucristo aquí, a la tercera, apartarla, a esa persona, a ese hermano en la fe. Tenle por gentil y publicano. Por desgracia, con todo el dolor de nuestro corazón,
para defendernos contra él, para evitar que se expanda ese mal. De lo contrario, pecamos contra nosotros por omisión, de caridad a una criatura que no está en Cristo, que extiende el mal y lleva a sí misma y a más almas a la condenación eterna. Con todo el dolor del mundo, con todo el dolor de nuestro corazón, pero debemos hacerlo. Luchamos contra el mal, luchamos por salvar nuestro alma y por salvar la de los demás. Como dice nuestro hermano, si seguimos con el hermano en la fe, en que hace el mal y no atiende y no recibe el perdón, no rectifica, pecamos por omisión. Le vamos a quitar la oportunidad a ese hermano de encontrarse, de encontrar a Cristo. Porque va a repetir una y otra vez el mal. Lo va a repetir. Y nosotros lo vamos a permitir. ¿Qué razón tiene aquí nuestro hermano en la fe? Qué doloroso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros sería mucho más fácil que ese hermano aceptara el perdón, recibiera el perdón, cambiara. Pero muchas veces no es así. Muchas veces, por desgracia y con todo el dolor de nuestro corazón, debemos apartarlo, detenerlo al hermano para que se expanda, para evitar que se expanda el mal. La voluntad de perdonar no conlleva permisividad con el pecado. Quisiéramos perdonarlo, pero no es factible. No puede efectuarse ese perdón solo por nuestra voluntad, ya que se ha cometido una transgresión de la ley divina, no de una ley hecha por nosotros. Qué cierto es esto que dice nuestro hermano en la fe. A veces queremos nosotros modificar las leyes, omitirlas, porque amamos y queremos al hermano. Pero solo Dios puede hacer que esa persona le reciba a nuestro Señor Jesucristo. Solo Dios puede validar la efectividad del acto del perdón, como dice aquí la reflexión de nuestro hermano en la fe. Nuestro perdón requiere primero la hermandad de esa criatura. Qué cierto es esto, qué cierto. Aceptando a Cristo y su ley, violada por el pecado del ofensor, y después arrepentimiento, propósito de enmienda y petición de perdón. El acto de contrición. Si no hay acto de contrición, el perdón es un proceso y es un proceso en el que hay un protocolo. Empieza por el acto de contrición. No puedes dar el perdón al hermano si no ha tenido ese acto de contrición. Darse cuenta de su error. Querer enmendarlo. El propósito de enmienda. Si no hay propósito de enmienda, no puede haber perdón. Confesarlo, reconocer el error de corazón.
y la penitencia. Siempre tiene que haber una penitencia. El pecado no es gratis. Son las leyes divinas. No podemos que uno mismo ha incumplido esas leyes divinas por ayudar, por amor, pero son leyes anteriores a nosotros, están ahí de siempre y las tenemos que entender, las tenemos que saber. Es lo que nos dice aquí nuestro hermano en la fe. Las leyes del perdón, sin las que, por desgracia, si un hermano en la fe no cumple estas leyes del perdón, hay que apartarle, como nos dice nuestro Señor Jesucristo, hacerle publicano, con todo el dolor que eso significa en nuestro corazón, porque podemos perder al hermano. Ni siquiera Jesucristo en la cruz podía perdonar a los soldados que lo crucificaban cuando exclamaba: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Lucas 23-24. Dejaba a la voluntad de Dios Padre el perdón de sus asesinos, y además por ignorancia de las consecuencias de sus actos. Si nuestro Señor Jesucristo no podía perdonarles, nosotros, por desgracia, hermanos pequeños, aprendices de nuestro Señor Jesucristo, tampoco vamos a poder. Tampoco vamos a poder. Es muy doloroso esto, es muy doloroso, y es un camino de lágrimas el perder a un hermano, porque no pide perdón, porque no acepta el perdón. Pero queda en manos de Dios. Cuando se hace publicano, cuando se aparta, queda en manos de Dios. No podemos hacer nada, aun con todo el dolor de nuestro corazón. En el caso de los príncipes, de los sacerdotes y los ancianos judíos, que durante el juicio ante Pilatos persuadieron al pueblo y clamaban: su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, Mateo 27-25, no mostrando ningún arrepentimiento, sino intención soberbia de matar, y que la sangre de su delito salpicara sobre ellos, es posible que fueran condenados al fuego eterno. Solo Dios lo sabe. Hay personas que no van a recibir el perdón. No lo van a recibir. Solo Dios lo va a saber. Hay personas que una vez apartadas quedan en manos de Dios. Ya no depende de nosotros. Ya no depende de nosotros perdonarle, ayudarle. Tendría que pasar ese proceso en las leyes del perdón. Acto de contrición, propósito de enmienda, hacer la confesión y cumplir la penitencia. Pero es muy difícil, porque la soberbia, el orgullo, los juegos del maligno, los juguetes del maligno, la vanidad, el mundo, hacen que sea muy difícil que un hermano en la fe perdido vuelva y recupere la hermandad. Muy triste y muy doloroso. Cristo no nos pide que hagamos algo que Él no hace. Cristo nos consuela. Cristo
nuestro Señor Jesucristo nos sostiene, nos agarramos a Él. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, el dolor de la pérdida de un hermano es más comprensible. Si no podemos hacer más, no podemos hacer más. Cristo no nos pide que hagamos algo que Él no hace. Ni siquiera Cristo puede perdonarnos si no acudemos a Él pidiendo perdón de corazón. Perdonemos de corazón a nuestros hermanos en Cristo las veces que haga falta y se acerquen a nosotros, sí, claro, por supuesto, con arrepentimiento para que vayan creciendo en santidad. Pero ¿acaso podemos ser más misericordiosos que Cristo, cuya misericordia es infinita? ¿No estaríamos pecando de soberbia y contradiciendo a Cristo cuando explica la realidad del infierno? Si todos fueran perdonados, no tendría sentido la ley de Dios ni el castigo eterno del infierno, puesto que toda ofensa contra la ley sería perdonada sin consecuencias y dejaría de ser ley por ineficaz, y por lo tanto Dios dejaría de ser justo juez. Es la lógica de la ley del perdón. No sabemos la penitencia de muchos actos de perdón, porque hay una penitencia que la va a poner Dios, no nosotros. Pero necesaria para el perdón, esa penitencia. Por eso, un hermano en la fe perdido, solo podemos rezar por él, rezar por su alma y rezar porque vuelva a la ley de Dios, a la ley del perdón. Dejemos a la voluntad de Dios Padre si los humanos que no son nuestros hermanos, a los que amamos porque queremos que se conviertan, crean en Cristo y obtengan la vida eterna, sean o no perdonados por Él. Nosotros perdonemos a todos en cuanto a nuestra voluntad de que se aplique ese perdón dependa, claro, pidiendo a nuestro Señor Jesucristo que en su infinita misericordia otorgue las gracias necesarias para su conversión del hermano perdido y que sean efectivamente perdonados si es voluntad de Dios Padre, que en su infinita justicia y omnisciencia conoce todas las circunstancias del universo. Amén. Amén, y rezamos y oramos por los hermanos caídos, por los hermanos perdidos, por los hermanos caídos en el pecado y que han perdido el perdón. Rogamos por todos ellos, porque nuestro Señor Jesucristo, la Virgen María, les ilumine y les lleve de nuevo al camino de la salvación, al camino del hermano, a la casa del hermano, a la casa de Dios. Triste y dolorosa este pasaje del Evangelio de Mateo, porque aunque queramos perdonar hasta 70 veces 7, como dice nuestro Señor Jesucristo, si un hermano se pierde y hay que tenerle por gentil y publicano, ya solo va a depender de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que esa persona encuentre el perdón.
Hermanos, hermanas en la fe, lean siempre las Escrituras, relean las Escrituras y pidan, sean humildes siempre, siempre, seamos siempre, siempre humildes para pedir perdón, para recibir el perdón de cualquier hermano y de cualquier hermano en la fe. Que Dios les bendiga, hermanos o hermanas en la fe, y que Dios les proteja.